Evangelio de hoy jueves 24 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, versículo 35 al 48. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos. ¿Cómo veis que yo tengo?». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito. El Mesías padecerá. Resucitará de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el relato de los discípulos que se encuentran con el resucitado, hay una apertura misteriosa y radical de los corazones, que hasta entonces estaban llenos de temor, confusión y desconcierto. La escena que se narra está impregnada de una mezcla poderosa entre lo ordinario y lo extraordinario, lo humano y lo divino, lo tangible y lo invisible. Jesús se manifiesta no en el esplendor de una gloria deslumbrante, sino en medio de una reunión sencilla, en un compartir cotidiano donde los corazones están dispuestos a ser transformados por la verdad más alta. La vida ha vencido a la muerte. Cuando Jesús se presenta en medio de ellos, su saludo de paz no es simplemente un formalismo, sino un acto de gracia que penetra en el núcleo más hondo del alma. La paz que Él ofrece no es la ausencia de conflicto, sino la plenitud de una vida reconciliada con Dios, con uno mismo y con los demás. Los discípulos no comprenden al principio lo que ocurre, y ese desconcierto refleja nuestra propia incapacidad para captar el misterio cuando estamos atrapados en el miedo o en la lógica estrecha de nuestras expectativas. La invitación de Jesús a mirar sus manos y sus pies, a tocarlo, a constatar que no es un fantasma, es una enseñanza de gran profundidad espiritual. Nos recuerda que la fe cristiana no se sustenta en una idea abstracta ni en una emoción fugaz, sino en una experiencia concreta del resucitado. Su cuerpo glorificado conserva las marcas de la pasión, como testimonio de un amor que se entregó hasta el extremo, y que ahora vive para siempre. Jesús no borra el sufrimiento, lo transforma. Comer delante de ellos un trozo de pescado asado no es un gesto trivial, sino un acto cargado de simbolismo. Muestra que la vida resucitada no está desligada de lo humano, sino que lo redime desde dentro. En esa comida compartida,
El resucitado se hace compañero, amigo y Señor que santifica la mesa, recordándonos que lo sagrado puede revelarse en lo cotidiano. Comer juntos se convierte en una nueva Eucaristía. Una comunión donde el pan y el pescado son signos del reino que ha irrumpido. La apertura del entendimiento que Jesús realiza no es fruto del razonamiento humano, sino don del Espíritu. Solo cuando Él nos toca interiormente podemos comprender las Escrituras y ver en ellas no solo un texto antiguo, sino una palabra viva que arde en el corazón. Jesús revela que todo lo anunciado por Moisés, los profetas y los salmos encuentra cumplimiento en su vida, muerte y resurrección. Él es la clave que da sentido a la historia. Este momento de iluminación es también un llamado a la misión. No basta con comprender el misterio, hay que proclamarlo. Jesús encomienda a sus discípulos la tarea de ser testigos. No como repetidores de un relato ajeno, sino como aquellos que han visto, oído y tocado al viviente. Ser testigo implica dejarse transformar por lo que se ha contemplado. Ser eco fiel de una verdad que no se impone, sino que se ofrece con humildad y firmeza. La proclamación del perdón de los pecados es el núcleo de esta misión. No se trata de una amnistía general sin compromiso, sino de una gracia que regenera desde dentro, que libera del peso de la culpa y abre a una vida nueva. Este perdón debe ser anunciado a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén, la ciudad que fue testigo de la cruz, y que ahora debe convertirse en cuna de la esperanza. En la experiencia de los discípulos, podemos ver reflejado el itinerario de cada creyente, desde la incredulidad inicial hasta la adoración final. Hay un camino de revelación progresiva, de purificación interior y de encuentro transformador. Jesús no fuerza la fe, pero se hace presente con ternura, paciencia y verdad. Él no abandona a los suyos en el desconcierto, sino que se acerca y los acompaña hasta que puedan reconocerlo. Cada detalle del relato apunta a una pedagogía divina. La fe nace del encuentro, crece en la escucha de la palabra y se fortalece en la comunidad. No estamos llamados a una experiencia aislada del resucitado, sino a vivirla en la iglesia, donde la memoria de lo acontecido se mantiene viva y fecunda. La comunidad de los discípulos es el lugar donde Cristo se hace presente, donde se comparte la paz y se recibe la misión. El temor inicial de los discípulos es también una imagen de nuestros propios miedos frente a lo que no comprendemos, frente a lo nuevo que nos descoloca. Pero el resucitado no reprende su miedo, lo transforma. Jesús respeta nuestros tiempos, nuestras fragilidades, y se revela a partir de ellas. Nos enseña que incluso cuando la fe es débil o tambaleante, Él permanece fiel, ofreciéndonos pruebas de su amor. Al mostrar sus heridas, Jesús nos enseña que no debemos ocultar las nuestras. Las cicatrices pueden ser fuente de gracia si son ofrecidas a Dios, si se convierten en lugar de encuentro con su misericordia. El cuerpo glorificado de Cristo lleva los signos de la cruz, no como derrota, sino como victoria. Las heridas no son negadas, sino transfiguradas. Así también nuestras historias pueden ser redimidas. La presencia del resucitado devuelve la esperanza. Lo que parecía perdido se renueva. Lo que estaba roto comienza a reconstruirse. Los discípulos pasan del encierro al envío, de la duda a la proclamación.
Es un cambio radical que solo el Espíritu puede obrar. La Pascua no es un acontecimiento que pertenece al pasado. Es una fuerza que actúa en el presente y que impulsa hacia el futuro. Este pasaje es una invitación a dejarnos encontrar por Cristo en medio de nuestras vidas concretas. Él se hace presente no solo en momentos extraordinarios, sino también en lo cotidiano. En las comidas compartidas, en la lectura de la palabra, en la comunidad reunida. Jesús sigue apareciéndose entre nosotros, ofreciendo su paz y abriendo nuestra mente y nuestro corazón. La fe pascual no es solo creer que Jesús ha resucitado, sino vivir como resucitados. Implica una transformación profunda de nuestras actitudes, nuestras prioridades, nuestras relaciones. Vivir como testigos del resucitado es ser portadores de una alegría que no se apaga, de una esperanza que no defrauda, de un amor que no se cansa. Es abrir los ojos para reconocerlo en cada rostro humano. La misión de testimoniar implica también el coraje de ir contracorriente, de anunciar una verdad que a veces incomoda, que desinstala. Jesús fue rechazado, y sus discípulos también lo serán. Pero no están solos. Él los envía con su espíritu, con la fuerza de su presencia viva. La certeza de que Él vive da sentido a toda renuncia. Sostiene en la prueba y fecunda toda entrega. En este relato, vemos cómo la Pascua no anula la cruz, sino que la transfigura. La resurrección no borra el sufrimiento, pero lo sitúa en una perspectiva nueva. Jesús no evade la realidad del dolor, pero la atraviesa con amor y la llena de sentido. Esta es la gran promesa del Evangelio. Que nada está perdido si es ofrecido a Dios. Que todo puede ser redimido si se une a Cristo. Jesús resucitado se aparece a los discípulos. Y lo primero que hace no es reprocharle su incredulidad, ni recordarle su abandono en el momento más crucial, sino que se presenta con paz. Con esa paz que no es ausencia de conflicto, sino plenitud de presencia divina. Él les muestra sus llagas, las señales del amor llevado hasta el extremo, y los invita a tocarle, a comprobar que no es una ilusión. En ese gesto, Jesús sana su miedo y su desconcierto. Les muestra que la muerte no tiene la última palabra, y que la fidelidad a Dios conduce a la vida verdadera, no a la derrota. La paz que trae Jesús resucitado es un don, no una conquista humana. Es fruto del amor más grande y del perdón más profundo. El asombro de los discípulos no desaparece de inmediato, pues están llenos de emociones encontradas. Alegría, miedo, incertidumbre, esperanza. La experiencia de la resurrección no es algo que se pueda comprender en un instante. Es un proceso que transforma el corazón paso a paso. Jesús respeta ese ritmo humano y se acomoda a su necesidad de pruebas y de confirmaciones. Les pide algo de comer, un gesto tan humano, tan cotidiano, que rompe el hechizo del temor. Y les hace recordar quién es Él. Ese maestro que compartía la mesa con ellos, que partía el pan con ternura, y que siempre estuvo atento a sus necesidades más sencillas. La comida compartida se convierte en una señal de comunión, un anticipo del banquete eterno. Jesús no se presenta como un espíritu lejano, ni como un ser glorificado fuera del alcance humano, sino como uno que camina con ellos, que se sienta a su mesa,
que se hace cercano y accesible. En esta nueva etapa de la historia de la salvación, el Hijo de Dios resucitado sigue siendo profundamente humano, cercano a nuestras fragilidades y heridas. Él quiere que sepamos que podemos contar con Él, que no nos ha abandonado, que está vivo y camina con nosotros. Después de calmar su miedo y confirmar su identidad, Jesús abre sus mentes para que comprendan las Escrituras. Ya no basta con haber sido testigos de los milagros o de la pasión. Ahora necesitan ver cómo todo eso estaba anunciado. Cómo cada paso de su camino estaba contenido en las promesas del Antiguo Testamento. El resucitado interpreta la historia desde la luz del amor divino. Y enseña a sus discípulos a leer la vida, el dolor, la cruz y la gloria desde una nueva perspectiva. Desde la fidelidad de Dios que no falla. Jesús les revela que su pasión, muerte y resurrección no fueron accidentes, sino cumplimiento de un designio de salvación. En sus llagas se cumplen los profetas. En su entrega se realiza la misericordia divina. En su resurrección se inaugura la vida nueva para toda la humanidad. Los discípulos comienzan a entender que no hay fracaso en la cruz, sino victoria. Que no hay abandono en el silencio del sepulcro, sino fidelidad. Que no hay olvido en la aparente ausencia, sino promesa cumplida. La comprensión de las Escrituras no es simplemente un ejercicio intelectual, sino un acto de fe iluminado por el Espíritu. Jesús no les da solo información, sino que los introduce en un nuevo modo de ver y de vivir. A partir de ese momento, la palabra de Dios ya no será un conjunto de leyes o historias antiguas, sino el relato vivo de una historia de amor que se renueva en cada generación, en cada corazón abierto a la gracia. El resucitado convierte la Escritura en una brújula para el alma. Pero no se quedan en la contemplación pasiva. Porque Jesús les da una misión, ser testigos. Testigos de su vida, de su muerte. Y sobre todo de su resurrección. Esta tarea no es solo para unos pocos privilegiados, sino para toda la comunidad que cree en Él. Ser testigo significa vivir de tal modo que otros puedan ver en nuestras palabras, en nuestras obras y en nuestras actitudes, que Cristo está vivo. No es un anuncio teórico, sino una experiencia viva que se transmite con gozo, con coherencia y con humildad. La misión de testimoniar implica salir. No quedarse encerrados en la seguridad de lo conocido. Los discípulos habían regresado a Jerusalén llenos de temor. Y ahora Jesús los empuja a mirar más allá. A abrirse a todas las naciones. La fe que se queda dentro, que no se comunica. Que no se convierte en servicio y en anuncio. Corre el riesgo de marchitarse. Por eso Jesús les recuerda que la conversión y el perdón deben ser predicados a todos. Sin exclusión, sin límites. Con la misma misericordia con la que Él los ha amado. El perdón es una de las claves de este anuncio. No es un premio para los buenos ni un consuelo para los que no se equivocan, sino el don más grande para los que han fallado. Para los que se han alejado. Para los que necesitan volver a empezar. La resurrección de Jesús es la proclamación de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier pecado, más profundo que cualquier herida, más duradero que cualquier traición. Este mensaje transforma al mundo desde dentro. Y ahora, en esta nueva etapa, Jesús no estará ya físicamente con ellos como antes.
pero promete que estarán revestidos con la fuerza de lo alto. Esa fuerza es el Espíritu Santo, que animará su testimonio, que les dará sabiduría, fortaleza, paciencia, alegría. Sin el Espíritu, la misión sería imposible. Con el Espíritu, todo es posible. Por eso el resucitado no solo deja un mensaje, sino una presencia que acompaña y sostiene. Una compañía interior que transforma y enciende. El Espíritu que Jesús promete no es simplemente una energía abstracta ni una idea espiritualizante, sino una persona divina que entra en lo más profundo del alma humana, que consuela y fortalece, que recuerda y enseña, que impulsa y transforma. Es el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús en el Jordán, que lo acompañó en su ministerio, y que ahora se entrega como don permanente a su iglesia. Los discípulos serán testigos no por sus méritos, sino porque el Espíritu les abrirá la boca y les encenderá el corazón. Los corazones que habían ardido al escuchar a Jesús en el camino a Emaús ahora arden de nuevo al verlo en medio de ellos. Vivo, lleno de gloria, cercano. La fe cristiana no se construye solo sobre palabras o enseñanzas, sino sobre el encuentro vivo con el Señor resucitado. Es ese encuentro el que sostiene en los momentos oscuros, el que da sentido a la entrega diaria, el que permite atravesar las noches del alma, con la certeza de que la luz ha vencido para siempre. La comunidad reunida en torno al resucitado se convierte en signo visible de la presencia de Dios en el mundo. Ya no son un grupo disperso de seguidores confundidos, sino un pueblo nuevo nacido de la Pascua, llamados a vivir en comunión, en oración, en fraternidad, en misión. La aparición de Jesús no termina en un momento aislado, sino que marca el inicio de una historia que atraviesa los siglos, que se encarna en cada generación de creyentes, que renueva siempre la esperanza. El testimonio que Jesús encomienda no se basa en el activismo ni en la elocuencia, sino en una vida tocada por la gracia. Ser testigo es dejar que la luz del resucitado brille a través de nuestras grietas, que su perdón se haga visible en nuestra misericordia, que su humildad inspire nuestra forma de servir. No hay que temer las propias limitaciones, porque lo que se anuncia no es uno mismo, sino a Cristo glorioso, fuente de toda plenitud. Jesús no les pide que comprendan todo de inmediato, ni que estén completamente preparados antes de salir a la misión, porque sabe que el camino de la fe es dinámico, que se crece creyendo, que se aprende caminando, que se madura en el seguimiento. La comunidad apostólica se forma no desde la perfección, sino desde la experiencia de ser amados y salvados. Es esa experiencia la que transforma sus heridas en signos de esperanza para otros. Cuando Jesús muestra sus llagas no lo hace como un recuerdo trágico, sino como testimonio de amor. Las llagas gloriosas del resucitado no son borradas, porque son la prueba viva de que el dolor vivido por amor no se pierde, sino que se convierte en fuente de salvación. En ellas está contenida toda la historia humana redimida, todo el sufrimiento abrazado por Dios, todo el pecado perdonado. Tocarlas con la fe es tocar el misterio de la redención. Cada aparición de Jesús después de su resurrección confirma una realidad más grande que la muerte: la comunión eterna con Dios. Él no solo venció a la muerte para sí mismo, sino que abrió un camino para todos.
En su cuerpo glorificado está ya presente nuestra propia esperanza. Nuestro destino último, nuestra patria definitiva. Por eso, la resurrección no es solo un hecho del pasado, sino una promesa viva para nuestro presente y nuestro futuro. La incredulidad inicial de los discípulos se convierte en un espacio fértil para que la fe florezca desde la verdad y la gracia. Jesús no los condena por dudar, sino que les permite experimentar cómo la fe se forma lentamente, como la luz que crece en el amanecer, a través de sus vacilaciones. Ellos aprenden que la fe auténtica no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de confiar aun cuando todo parece incierto, y de permanecer abiertos a la sorpresa de Dios. La aparición del resucitado no es un simple acontecimiento milagroso, sino la revelación de una nueva forma de vivir. Jesús se presenta en medio de la comunidad reunida, como el centro que la mantiene unida, como el corazón que late en cada encuentro fraterno, como el alimento que fortalece en la Eucaristía, como la palabra que ilumina el caminar. Su presencia no termina cuando desaparece de la vista, porque ya vive en ellos, en lo profundo, en lo cotidiano. Este pasaje del Evangelio no es solo la narración de un hecho extraordinario, sino una invitación a vivir de otro modo, a renunciar a la tristeza como destino, a dejar atrás el miedo paralizante, a dejarse transformar por el encuentro. Jesús resucitado se convierte en el centro del nuevo pueblo de Dios, en el fundamento de una alegría que no depende de las circunstancias, en el horizonte de una vida ofrecida con sentido. El anuncio de la paz que Jesús proclama no es una promesa superficial, sino una proclamación radical. La paz como don de Dios, como fruto del perdón, como resultado de la reconciliación. Es la paz que nace de saberse amado a pesar de todo, acogido en la fragilidad, redimido en el abismo. Es una paz que no se puede construir solo con acuerdos humanos, porque nace en lo profundo del alma que ha sido tocada por el amor resucitado. Y por eso, cada vez que la comunidad cristiana se reúne, revive esta experiencia. Escucha la palabra, parte el pan. Siente la presencia del resucitado. No lo vemos con los ojos del cuerpo, pero sí con los ojos del alma. No lo tocamos con las manos, pero lo recibimos en la Eucaristía. No escuchamos su voz con el oído, pero sentimos su aliento en la oración, en la fraternidad, en la misión. Él está, permanece, acompaña. El camino que comenzó en Jerusalén continúa en cada lugar donde se proclama su nombre. La experiencia de los discípulos es el inicio de una historia que atraviesa los siglos y que llega hasta nosotros. Cada cristiano está llamado a ser parte de ese anuncio, a dejar que su vida sea testimonio de la resurrección, a ser portador de paz, constructor de comunión, testigo de esperanza. El resucitado sigue enviando hoy a su iglesia al mundo. La experiencia pascual no termina con la desaparición física de Jesús ante sus discípulos, sino que apenas comienza su presencia misteriosa, pero real en la vida de cada creyente, y en el corazón de la comunidad cristiana que ora, ama y sirve desde la certeza de que Él vive en medio de nuestras fragilidades y contradicciones, en la rutina cotidiana que muchas veces parece no tener luz. El resucitado sigue irrumpiendo con su paz. Sigue mostrando sus llagas como signo de amor. Sigue partiendo el pan para que lo reconozcamos en cada Eucaristía.
La Iglesia no es una simple institución humana, sino el cuerpo viviente de Cristo en el mundo, sostenida por su Espíritu y enviada a ser luz en la oscuridad. Voz que proclama la misericordia. Manos que consuelan. Pies que caminan al encuentro de los pobres. Mirada que abraza la historia con esperanza. Este pasaje de Lucas nos recuerda que la fe no es una idea abstracta ni una doctrina fría, sino una historia viva de encuentros que transforman, de dudas que se abren a la gracia, de heridas que se convierten en signos de redención. Jesús no busca seguidores perfectos, sino corazones dispuestos a dejarse amar, a caminar aún con miedo, a reconocerlo en los caminos inesperados de la vida. Ser testigos del resucitado no es repetir fórmulas, sino vivir de tal modo que otros puedan decir: Dios está vivo, porque lo he visto en ti. Esta es la Pascua que no termina. Esta es la misión que nos confía. Anunciar con la vida, con la entrega, con la ternura, que el amor ha vencido, que la muerte no tiene la última palabra, que el perdón siempre es posible, que el cielo comienza en cada gesto de amor verdadero. Por eso, al igual que los discípulos, también nosotros estamos llamados a volver a Jerusalén, a volver al corazón de la comunidad, a volver al centro de la fe que es el encuentro con Cristo vivo. Allí, donde se proclama la palabra con humildad, donde se parte el pan con gozo, donde se cuidan unos a otros como hermanos, donde se ora y se sirve en nombre del Señor. Allí está el resucitado. Su presencia no depende de nuestras emociones, ni se limita a momentos especiales, sino que se hace constante en la medida en que abrimos el corazón. ¿En qué creemos sin ver? En que amamos más allá del dolor. Así se hace Pascua en cada uno de nosotros. Y así, en silencio pero con poder. El mundo se renueva desde dentro, tocado por la luz que no se apaga. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.